Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Un nuevo día compartiendo con todos ustedes, amigos televidentes, de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a nuestro abordaje informativo en esta jornada que apenas despunta, como la es la del martes 9 de mayo. Muy cargada de informaciones, en este caso el panorama y la dinámica no se modifica mucho, la evolución de las noticias van bajo una misma línea en términos generales. Jornada de protesta, jornada de violencia, saldo de heridos, saldo de personas detenidas, informe de los factores de la oposición, informe del gobierno, argumentos de la oposición, argumentos del gobierno. Es más o menos la rutina que viene marcando la pauta informativa en las últimas semanas, ¿no? Claro, se van sumando elementos, en algunos casos muy graves, porque es un balance que deja personas incluso fallecidas. Hay un número de verdad significativo, junto con pronunciamientos de diversos factores de la vida nacional y la aparente radicalización de los planteamientos de ambos sectores en rivalidad. Esto desde luego tiene impacto internacional, repercusiones internacionales. Estamos en el ojo del huracán, como hemos dicho en diversas ocasiones, y la situación no se modifica. Hay una enorme preocupación por lo que pasa en el país. Hay una versión de los hechos y otra versión también para el abordaje y la lectura de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer hubo manifestaciones en todo el país, en términos generales, o casi todo el país, para ser mucho más precisos, en algunas ciudades, con un saldo de personas heridas y con violencia, obviamente, que son las consecuencias de todo ello. En la capital de la República hubo enfrentamientos nuevamente. Los opositores se reunieron con el propósito de ir al Ministerio de Educación y entregar un documento de rechazo a la propuesta de Asamblea Constituyente planteada en los términos en que el gobierno la ha descrito y la ha entregado formalmente al Consejo Nacional Electoral. Hay un rechazo de los factores de la oposición de manera muy clara y definida alrededor de ello, no solo del factor político opositor, sino también de factores gremiales, como ayer lo hicieron los médicos, o también factores sindicales, o una parte del sector sindical, factores de las universidades, de las academias, en fin, es lo que surge de esta propuesta que la consideran inconstitucional y fraudulenta. El gobierno ayer, en contraste, pues invitó a Miraflores, incluyendo la propia Mesa de la Unidad, que lo rechazó, a conversar y intercambiar ideas sobre pues esa asamblea constituyente que ha sido calificada de comunal, por otros de asamblea sectaria, por otros de asamblea corporativa. Bueno, se asentaron una serie de partidos minoritarios del país y bueno, estuvieron allí, algunos incluso con una voz crítica sobre lo que considera la orientación del gobierno en este sentido. Sin embargo, el presidente de la Comisión Presidencial, así como lo decía aquí en un programa el día domingo, pues lo ratificó ayer de manera abierta y pública. Bueno, realiza un llamado a los factores políticos de la Mesa de Unidad a que se incorporen, cuestión, repito, que ha sido vigorosamente rechazada. Sin embargo, esto contrasta con la opinión de otros dirigentes del partido del gobierno, que asoma que ni de modo, ni bajo ninguna circunstancia en una constituyente, los opositores tendrán pues oportunidades en ese sentido, ¿no? Así que de esto también ofreceremos en detalles. Por lo demás, hoy hay actividad a nivel municipal. Los opositores están convocando a cabildos abiertos, también a asamblea de ciudadanos. El sector oficial está llamando también a movilizaciones en el día de hoy, particularmente o primordialmente en la capital de la República. Para mañana se anuncian nuevas movilizaciones con el propósito de ir, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia y seguir denunciando a la Constituyente. Así que seguimos en esta evolución informativa bajo los términos que no se modifican un tanto. Y bueno, y a la espera de lo que pueda pasar a propósito de
esta propuesta que ha hecho el gobierno, que para muchos es sencillamente exigua y ha resultado un rotundo fracaso. Así lo dieron a conocer algunos voceros de la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, hagamos también nuestro repaso, ¿no?, sobre los titulares que tenemos y el orden de jerarquización establecido en esta primera emisión de Noticiero de Televen en la agenda de hoy, martes 9 de mayo. Bueno, balance de ayer. Más de 100 personas heridas fue el saldo que dejó la represión de los cuerpos de seguridad durante la movilización convocada por la MUT este lunes 8 de mayo. Recuerden que no solamente fue en la capital, sino también en varias ciudades. Hay un reporte bastante también no muy halagador en lo ocurrido en Mérida, lo ocurrido en Barquisimeto y en otras ciudades, en Valencia también en este sentido. Continuamos. Constituyente no será manejada por los opositores, así lo aseguró el diputado Diosdado Cabello. Maduro activará una constituyente militar con el propósito de profundizar la doctrina y estrategias de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, nos vamos a Francia y entramos en el segmento internacional de una vez. Tras el proceso electoral presidencial en Francia, ha habido manifestaciones de protesta contra los resultados que le dieron la victoria a Macron, pero no por los resultados, sino por la orientación que marca en su programa de gobierno el próximo presidente francés, que se juramenta ya, allí no pierden mucho tiempo, el día domingo. Por lo menos asumen la responsabilidad ya del gobierno. Bueno, del tema político, la situación tensa que se vive en el país. Para ello estaremos conversando en el espacio de una entrevista con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y concluiremos, como siempre, con arte y espectáculo. Brad Pitt asistió a rehabilitación luego de su divorcio. Hay mucha información y mucha especulación a nivel de la prensa rosa en este sentido. Bueno, vamos con los titulares. Prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, informaciones de último momento que siempre las tenemos presentes en la apertura, luego el tiempo y el tránsito. Cruzville y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Bueno, justamente tenemos una información de última hora. Está en la cuenta en Twitter del ministro Néstor Reverol. Enfrentamiento entre las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y delincuentes integrantes de la banda del Coqui en la Cota 905. Un segundo mensaje reseña lo siguiente: resultados: 5 delincuentes fallecidos y 3 funcionarios lesionados con esquirlas de granada. Otros 6 delincuentes someten a una familia. Se presenta una situación de rehenes donde interviene el CICPC y el Ministerio Público, quienes luego de negociar se entregan a las autoridades. Se incautó una granada y 6 armas de fuego. Estos delincuentes planificaban actos vandálicos y asaltos a establecimientos comerciales. Pero esa es la otra violencia, ¿no?, la que vivimos cotidianamente, ¿no? La inseguridad, los asaltos, los hurtos, los robos y lamentablemente el asesinato de venezolanos. También, Carlos, manejamos información sobre una situación muy delicada que se presentó el día de ayer en la policía de Zamora, en Guatire, donde se encuentran detenidos aproximadamente 43 jóvenes como consecuencia, pues, de las últimas protestas. Allí se presentó el día de ayer una fuga de 17 reos que ameritó que este recinto fuera tomado por la Guardia Nacional. Al parecer se presentó una situación bastante tensa allí que originó incluso que en horas de la tarde pues se apersonara la juez del caso para verificar pues la condición física de los muchachos que se encuentran detenidos allí. Una situación muy delicada y que pues nos hacen en llegar la denuncia hasta el noticiero para hacerlo público. Sí, por cierto que es un tema que también ocupa, ustedes darán detalles en ese sentido, pero ocupa un lugar importante, ¿no? La denuncia de diversos abogados, diferentes ONG, no solamente nacionales, sino internacionales, sobre la detención de jóvenes, la detención de personas que han sido trasladadas sin la presencia y ni siquiera el conocimiento del Ministerio Público a tribunales militares. Esto ha provocado toda una reacción, sí, repito, no solamente nacional, sino internacional, porque los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, claro, bajo algunas excepciones, como la regla del terrorismo o algo así por el estilo, pero incluso algunos les están achacando precisamente ese delito. Bueno, veremos el pronunciamiento de las autoridades al respecto de esto y en todo caso haremos el seguimiento con los abogados de estas personas. Vamos a revisar titulares de la prensa nacional. Bueno, tenemos
Veamos en primer lugar la portada del Universal. El titular más destacado, o los titulares más destacados, pues son los siguientes. El gobierno insiste en convocar a voceros de la Mesa de la Unidad a dialogar. El presidente de la Comisión Presidencial para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Agua, instó a invitar a los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática a dialogar sobre este tema. El ministro informó que ayer sostuvieron un encuentro con 17 partidos de distintas tendencias. Las fuerzas chavistas realizaron una manifestación en el centro de Caracas encabezada por el diputado Diosdado Cabello. Por su parte, pues la oposición expresó en la calle su rechazo a la constituyente. La marcha hasta la sede del Ministerio de Educación con el fin de entregar la respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática a la invitación del gobierno para discutir el llamado constituyente no logró su objetivo por barreras policiales. La Carta de la Unidad ratificó que no participaría en la reunión. Y en información nacional, este diario también refleja en su página principal que las rutas suburbanas suben hasta en 80%. Los transportistas de rutas suburbanas implementaron de manera unilateral aumentos de pasaje que oscilan entre 70 y 80%, denunciaron usuarios del transporte público superficial que viajan a Caracas desde San Antonio, Los Teques, Valles del Tuy, Guarianas, Guatire, La Guaira y el Junquito. Sin embargo, hoy se espera la publicación de la Gaceta Oficial, donde pues se reflejará el pasaje mínimo urbano. Vamos a revisar la portada del diario El Nacional, justamente el tema que veníamos conversando antes de iniciar la revisión de los periódicos. Rechazan pase a jurisdicción militar de civiles detenidos en las protestas. Las ONG, COFABIC, Pro Iuris, Amnistía Internacional y Civilis advierten que se violan la Constitución, el Estado de Derecho y los tratados internacionales al no ser procesados los ciudadanos por sus jueces naturales. El Consejo Universitario de la UNESPO, esto es en el Estado Lara, denunció la detención arbitraria y dictámenes excesivos a estudiantes por tribunales castrenses. Dos pronunciamientos internacionales relacionados con nuestro país. Por un lado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dice una asamblea constituyente no es la salida para Venezuela, y por el otro también otro presidente, en este caso de Costa Rica, advierte que debe procurarse la negociación para evitar que extremistas arrastren al país hacia una guerra civil. Tenemos también la portada de Últimas Noticias. Ellos titulan así: 17 partidos opositores acuden a la constituyente. Aceptaron la invitación que realiza la Comisión Presidencial. Elías Agua dice, si es posible, un diálogo de ideas. También hubo reunión con algunos grupos religiosos. Por otra parte, pues se citan afirmaciones del presidente Nicolás Maduro, donde se indica que 5.858 millones de bolívares serán asignados para 20 proyectos. Revisamos ahora la portada del diario 2001. El Partido Socialista Unido de Venezuela entrena a sus militantes para la guerra. Estas son declaraciones que se desprenden de lo que dijo el día de ayer Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional y miembro del PSV. Cada VC conformará un pelotón, detalla Carreño. A esos compatriotas los adiestrarán en combate, infiltración, tiro instintivo y defensa personal. La Mesa de la Unidad Democrática denunció represión brutal a la marcha que iba al Ministerio de Educación. Se presentan tres gráficas. En una de ellas, Lilian Tintori se señala que fue la única en llegar a la sede del despacho del Ministerio de Educación. Diputados recibieron gas del bueno tras saltar la barricada de las fuerzas del orden, y las lacrimógenas usadas en Chacaíto, El Paraíso y la Avenida Victoria afectaron a colegios y ancianatos, señalan en las leyendas de las imágenes. Otros temas: justicia militar procesa a más de 700 civiles. Comisión de la Constituyente se reunió con un chiripero. Partidos minoritarios criticaron bases. La oposición no asistió para no convalidar un fraude. Constituyente no es la salida. Estas son declaraciones de Juan Manuel Santos, que ya habíamos reseñado anteriormente. Bueno, también tenemos la portada del diario Vea. En este caso, pues se cita la firma de 42 acuerdos de Expo Venezuela Productiva. Vamos a mostrarlo a continuación. Los acuerdos y compromisos estratégicos surgidos de la Expo Venezuela Producción Soberana, dedicada a la gran misión Abastecimiento Soberano, se firmaron el día de ayer en el acto de clausura de este evento, en el que 89 empresas privadas, 42 públicas
públicas y 27 organizaciones del Poder Popular expusieron sus potencialidades y capacidades productivas. Los acuerdos son para impulsar los motores agroalimentarios, farmacéuticos e industria que conforman la gran misión. Por otro lado, pues se citan declaraciones de Elías Jagua, quien es ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Él reiteró nuevamente el llamado a los líderes de la Mesa de la Unidad para que formen parte del debate de ideas en busca de consolidar la paz nacional. Vamos a revisar información deportiva, lo hacemos con el diario Meridiano, fieles a su Salvador, y la imagen corresponde a Salvador Pérez. ¿Cuál es la leyenda? Los reales siempre podrán contar con la ayuda del carabobeño, que con sus batazos suma anotaciones para la causa, y anoche no podía ser la excepción. El Careta no detiene su producción como cuarto bate de la Legión y ya suma 16 fletadas en el curso. Bueno, en la próxima parte traeremos información regional e internacional, reporte del tráfico y estado del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero. Comenzamos la revisión de los diarios de circulación en regional en el estado Miranda. Portada de Noticias del TUI, información en materia de sucesos. Abatido ladrón de bucetas en Mume, esto por funcionarios policiales. Vamos a revisar a continuación la portada de Clarín de Aragua. Ellos titulan de la siguiente manera: acribillaron a 5 hombres, le propinaron más de 30 disparos. Y también en la gráfica, gases lacrimógenos en Chacadito, El Paraíso y La Fajardo, dispersada marcha opositora. El diario La Verdad, que circula en el estado Vargas, nos dice: alcalde aprueba aumento de pasaje. El segundo aumento será el 1 de agosto a bolívares 180 y el último en el mes de diciembre a 200 bolívares. Para Chichiriviche quedó en 900, Carayaca y Las Salinas en 400, La Esperanza 340 y Naiguatá en 300 bolívares. Tenemos también el informador que circula en Lara. En este caso, pues se menciona parte de lo que fue esta movilización opositora. Dice el titular, o lo relata de la siguiente forma: bloqueados, oposición no llegó a su destino. Este lunes las movilizaciones opositoras en Caracas y otras ciudades del país como Barquisimeto fueron bloqueadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Bueno, vamos a revisar ahora más información de carácter regional. Hacemos este contacto en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Barcelona para informarles que la Policía Municipal dio inicio al proceso de captación de personas que aspiran a ser funcionarios de este cuerpo de seguridad. Los requisitos mínimos son ser mayor de 18 años y tener por lo menos un grado de instrucción de bachiller. Esto con el fin de entrar al proceso de formación en la nueva escuela policial y así incrementar el número de funcionarios que operan para resguardar la capital del estado, Anzoátegui. Amanecemos con este contacto desde el estado Aragua informando que el reajuste en la tarifa del pasaje suburbano será por kilometraje. Esta información la dio a conocer Santos Hernández, secretario de organización del Frente Unido de Transporte en la entidad, quien informó que los transportistas en Aragua solo esperan el pronunciamiento en la Gaceta Oficial. Aunado a esto, indicó que este acuerdo es entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Transportistas, quedando a bolívares 17,37 por kilometraje la tarifa. Es decir, que desde el terminal central de Maracay hasta los municipios Santiago Mariño, municipio Francisco Linares, Alcántara y municipio Libertador será de 300 bolívares el pasaje. Finalmente, Santos Hernández añadió que este aumento se debe a la falta de repuestos e insumos en el parque automotor. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Bueno, vamos a comenzar con la portada del diario El Universal, que circula en Colombia. Nos dice lo siguiente: 138 venezolanas embarazadas atendidas en los últimos 3 meses. El sumario de esta nota nos informa que desde enero a marzo de este año las más atendidas han sido venezolanas que llegan en los últimos meses de gestación. Tenemos también El Universo, que circula en Ecuador. En este caso, pues comenta lo siguiente: su primera página: civiles armados en polémica ley que se apura en la Asamblea. En la última semana del legislativo se trabajan 6 leyes.
Vamos con la portada del diario La Vanguardia de España. Bruselas prevé que el triunfo de Macron dé un impulso a la Unión Europea. La derrota de Le Pen se ve como un cambio de tendencia ante el populismo. El nuevo presidente defiende repartir la factura de la crisis entre los países. Vamos a revisar ahora cables internacionales. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, está de visita en Bogotá, Colombia, y prometió su apoyo al proceso de paz colombiano. Garantizó que Quito seguirá como sede permanente de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. También tenemos la siguiente información porque el líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, hablamos de Abimael Guzmán, condenado a prisión perpetua, pidió que no se le cite más al juicio que se le sigue en Perú por un atentado que dejó 25 muertos en el año 1992. Guzmán asegura que en las audiencias se ha violado el debido proceso. Revisamos qué es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com. Por un lado tenemos partidos políticos asistieron a reunión para constituyente en Miraflores y por el otro una carta enviada a justamente el principal vocero de la constituyente, Elías Jagua, carta enviada por la Mesa de la Unidad Democrática, donde explica el por qué no se hicieron presentes en esta reunión a la que asistieron otras organizaciones políticas. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con precipitaciones moderadas y dispersas sobre gran parte del territorio nacional, siendo estas más intensas y frecuentes sobre entidades como Táchira, Mérida, Apure, Barinas, también en el sur de Bolívar y de Amazonas. En lo que corresponde a nuestra capital, vamos a contar con cielos nublados, una temperatura entre 22 y 31 grados. Maturín parcialmente nublado, la temperatura entre 22 y 33 grados. Y en el caso de Mérida, también mucha nubosidad para el día de hoy. La temperatura pues se moverá en un rango entre los 17 y 29 grados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tráfico para este momento. Y comenzamos haciendo la revisión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. A las 6:02 nos envían esta gráfica y nos dicen que bueno, hay buen tránsito por la zona, como ustedes van a poder observar en instantes. También nos reseñan otras situaciones del tráfico, en este caso la que tiene que ver con la autopista regional del centro, segunda rampa de frenado Tazón, autobús sin frenos. Mirones comienzan a generar cola. Bueno, un autobús utilizó este dispositivo de seguridad que está en la vía. Panamericana con leve garúa y fuerte neblina, Vallecoche sin complicaciones. Libre en ambos sentidos la autopista Francisco Fajardo desde Macaracuay al Valle. Esto fue a las 5:15 de la mañana. Nos informan que en la Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del helipuerto, hay un autobús expreso accidentado, como ustedes pueden observar allí. Nos envían saludos desde Capacho, en el estado Táchira, y volvemos con el tema del tránsito porque volcó un vehículo pesado en la vía de Puerto Cabello, Valencia. Esto es en el estado Carabobo. Ahí pueden ustedes observar cómo ya las autoridades están haciendo, bueno, la remoción de este vehículo de carga pesada que volcó en esta vía. Valencia, Puerto Cabello. Bueno, vamos a resumir, si no hay nada que agregar, a resumir los titulares, que en breve tendrán pues detalles ustedes. Si hay algo que agregar, antes de que se me olvide y tenga un problema. Hoy está de cumpleaños la hija de nuestra compañera Mardoley Prin y le mandamos muchísimas felicitaciones a Arancia Victoria. Feliz cumpleaños, Arancia. Se iba a levantar tempranito para ver el... Bueno, felicitaciones entonces para la hijita de Mardoley Prin desde acá, desde esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, que disfruten la torta. Que por cierto, algunas están saliendo muy buenas. Bueno, vamos a resumirte sí algunos titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen, todos los detalles, una reseña amplia de lo que ocurrió ayer en el país en materia de protestas, la reseña de lo que pasó en la capital de la República y también reseña de lo que ocurrió en algunas otras ciudades del país.
La reunión ayer en Miraflores de algunos factores políticos con el gobierno a propósito del impulso o el estímulo que le quiere dar el Poder Ejecutivo venezolano a una asamblea constituyente bajo unas coordenadas que ya entregó al Consejo Nacional Electoral. Por cierto, el diputado Cabello, a propósito de esta intención, dijo que esa constituyente no será manejada por los opositores. Bueno, como van las cosas, probablemente cierto no sea así, porque los opositores no van a participar en ella, según ha dado a conocer una carta que expresó claramente la posición de la MUT, y ayer se ratificó en información que ofrecieron los voceros de este organismo que agrupa a los partidos opositores. Tenemos que Maduro activará también una constituyente militar para dar forma a una política de estrategias del futuro. El informe económico presentaremos a todos ustedes. Hay secuelas del triunfo de Emmanuel Macron en Francia. En el espacio de la entrevista estará con nosotros Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días mi querida Gaudí, amigos, buenos días, ¿cómo están? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Crisol Caraval, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones. Más de 100 personas heridas fue el saldo que dejó la represión de los cuerpos de seguridad durante la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática que pretendía llegar al Ministerio de Educación en el centro de Caracas. 11 puntos de concentración fueron los convocados este lunes por la oposición venezolana para movilizarse hasta el Ministerio de Educación en el centro de Caracas. Desde tempranas horas de la mañana, simpatizantes se congregaron en distintos puntos del este de la capital, como el distribuidor Santa Fe, distribuidor Altamira, Unicentro, El Marqués, Parque Cristal y Caurimare. Pasadas las 12 del mediodía, los opositores iniciaron la caminata por la avenida Libertador, pero al llegar a Chacaíto fueron reprimidos por efectivos de la Policía Nacional. Tras la arremetida y por decisión de los diputados que encabezaban la movilización, cambiaron la ruta y caminaron por la avenida principal de El Rosal para intentar pasar al centro de Caracas por la autopista Francisco Fajardo. Sin embargo, a la altura del puente de las Mercedes también fueron reprimidos en esta oportunidad por la Guardia Nacional, quienes además de bombas lacrimógenas apelaron a la ballena. Represión que duró al menos una hora sin ningún tipo de interrupciones. Ante este escenario, parlamentarios detallaron que la única intención de la movilización era entregar la respuesta oficial de la Mesa de la Unidad Democrática a la carta enviada por el ministro Elías Jauba sobre la estructura y motivaciones de la Asamblea Constituyente. Aquí está la carta que vamos a entregar. Esta carta deja claro que lo que está convocando Nicolás Maduro no es una constituyente. Él va a decidir a dedo quién está allí, quién representa a los sectores. Hasta la propia gente del oficialismo se está quejando porque no representa el voto del pueblo. Es algo que se está haciendo simplemente como una excusa para distraer y para mantenerse en el poder. Nosotros vamos a responder mediante la entrega de un documento razonado, explicándole por cuáles razones nosotros nos oponemos a participar en ese sainete, en esa farsa, donde no se consulta a la gente, donde no hay voto universal directo y secreto, donde las bases comiciales y el universo electoral lo determina previamente sin consulta popular el presidente de la República. Al otro lado de la ciudad se registró la misma situación. La movilización también fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en este caso en la avenida Páez del Paraíso, sitio justamente donde un herido tuvo que ser atendido inmediatamente por el diputado José Manuel Olivares tras recibir un presunto impacto de bomba lacrimógena. Durante la actividad también fueron varios los manifestantes que denunciaron el lanzamiento de objetos contundentes, denuncia que fue confirmada por el diputado Miguel Pizarro. Hemos visto más de una treintena de heridos el día de hoy en este punto. Hemos sacado chamo otra vez con plomitos disparados desde las carabinas de la policía. Yo mismo, y lo digo con nombre y apellido, yo, Miguel Pizarro, denuncio que la Policía Nacional y los órganos del orden público están disparando cosas distintas a perdigones. Hemos visto a los heridos y a los chamos. Lamentablemente eso no puede ser la actuación contra una marcha pacífica. Es importante destacar que durante la jornada de protestas antigubernamentales de este lunes 8 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró varias denuncias de agresiones y robos a reporteros, camarógrafos y fotógrafos. A pesar de todos estos escenarios, la coalición opositora asegura que se mantendrán en las calles del país. Kevin Alfonso Gil, Televen.
El oficialismo marchó en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin impedimento alguno llegó hasta la esquina de San Francisco. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, manifestó que no existe una constituyente que pueda ser manejada por dirigentes de oposición. Es una oportunidad que están perdiendo ellos, porque ¿cómo es que yo voy a perder una oportunidad de expresarme? De decir ahí en una reunión lo que yo quiero, está siendo transmitida por televisión. Que digan cuáles son sus propuestas para una Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos tenían propuestas. Recordemos que hace 2 años ellos querían Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una constituyente eminentemente popular, como establece nuestra Constitución, donde participe todo nuestro pueblo, universal, directa y secreta. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la movilización de este lunes en apoyo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que partió desde la Plaza Morelos y culminó en la esquina de San Francisco de Caracas. Durante la marcha, distintos dirigentes del PSUV aseguraron que es la única vía para solucionar la situación en Venezuela. Tienen la oportunidad de participar en unas elecciones que son mucho más importantes que las de gobernador, el alcalde, incluso las de presidente. Estamos convocando al receptor del poder en forma originaria. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela indicaron que se mantendrán en las calles para garantizar la paz. Asimismo, reiteraron su llamado a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática a asistir a la convocatoria hecha por la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar sus propuestas. Teresa Medina Procino, TLV. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que estén detenidos 85 militares por rechazar la actuación de la Guardia Nacional en protestas de la oposición. No tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel. No tienen la más mínima idea de cómo piensa un soldado. No tienen la más mínima idea de lo que ocurre paredes adentro de un cuartel. Opina solo porque le dijo en estos días que 85 oficiales estaban detenidos. Mentira. Ellos dicen estas cosas solo para ver si se dan ánimo. Ellos hicieron lo que hicieron la semana pasada con el señor Leopoldo López, solo para darse ánimo, porque en realidad están cada día más disminuidos en la calle. El diputado acusó a los alcaldes de los municipios Chacao y Baruta, Ramón Muchacho y Gerardo Blay, de ser cómplices de los hechos de violencia que han causado destrozos en las zonas. El presidente Nicolás Maduro informó que será activado un proceso que denominó constituyente militar. Esto con el propósito de profundizar la doctrina y estrategias de la Fuerza Armada. Vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer, todo lo que podemos hacer con la constituyente para fortalecer a la Fuerza Armada, para profundizarla en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia. Y además con toda esta experiencia de unión cívico-militar para definir los perfiles y los mandatos constitucionales de la unión cívico-militar. El primer mandatario expresó que la única respuesta que ha recibido ante sus múltiples llamados al diálogo ha sido la violencia. Hizo un llamado a los empresarios para que presenten a los candidatos que posiblemente los representen en la Asamblea Nacional Constituyente una vez que el CNE anuncie las fechas para la elección. El secretario general de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, informó que la Mesa de la Unidad Democrática no asistió a la convocatoria para debatir la Asamblea Nacional Constituyente anunciada por el gobierno. Yo quiero dejar constancia hoy en nombre de la Unidad que la MUD no fue a Miraflores y tal y como se acordó, le respondimos a la dictadura desde la calle en otra auténtica épica de esta rebelión pacífica y constitucional por la democracia. Mientras en Miraflores se daba un yo con yo, hablando de una falsa constituyente, una constituyente fraudulenta, el verdadero poder originario, el pueblo soberano estaba en la calle a nivel nacional, en todos los estados del país, reclamando por la restitución del derecho al voto. La diputada por la Mesa de la Unidad, María Albert Barrios, dio parte sobre las jornadas de protestas que se generan durante el día de hoy e informó sobre múltiples ataques a la prensa y personas heridas con traumatismos.
Pausa. Al volver, la Asamblea Nacional Constituyente no es la salida adecuada a la crisis en Venezuela. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. La Asamblea Nacional Constituyente no es la salida adecuada a la crisis que vive Venezuela. Así lo expresó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Santos pidió la liberación de los presos políticos y apoyó la iniciativa de la oposición venezolana de solicitarle al CNE un calendario electoral, además de exigir respeto por la Asamblea Nacional. El primer mandatario colombiano expresó que lo peor que le puede suceder a los colombianos es una implosión en Venezuela. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano emitió un comunicado en el que rechazó lo que calificó como una campaña de agresión sistemática promovida desde Colombia y llamó traicionero de la historia común de independencia y libertad al presidente Juan Manuel Santos. En Francia, las manifestaciones de protestas en contra de los resultados se han agravado en París. La protesta contra la cifra de los comicios se celebró en la Plaza de la República, donde los manifestantes lograron alcanzar el Boulevard Bosch-Machaes. Y en Ecuador, el presidente Rafael Correa informó sobre la captura en Lima de Carlos Charlie Pareja Cordero, a quien en diciembre pasado tildó de pez gordo en el caso de corrupción de Petroecuador. El primer mandatario lo identificó como uno de los máximos responsables de la red de corrupción de la estatal petrolera. En Canadá se contabilizan 4 desaparecidos. Miles de familias han sido evacuadas por las inundaciones en Quebec, entre las que se encuentra un hombre y su hija de 2 años. Pausa. Al volver, un adulto mayor falleció luego que antisociales ingresaron a su vivienda para robar. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Un adulto mayor falleció luego que antisociales ingresaron a su vivienda para robar. Alrededor de las 4 de la madrugada de este lunes, 5 antisociales ingresaron a la Quinta Carmendona, ubicada en la calle Morichal de la urbanización El Marqués, municipio Sucre, del estado Miranda, cuando Antonio Vallenilla, de 80 años y habitante de la casa, se encontraba en el patio y pudo observar cómo los delincuentes saltaron una de las paredes del lugar desde un parque que está al lado de la casa. Tanto el señor Vallenilla como 3 integrantes de su familia fueron amordazados con cables y amenazados. Ante las circunstancias, el señor Vallenilla sufrió un infarto. Los vecinos rechazaron la inseguridad existente en la zona. No es la primera casa que ingresan, y no solamente ingresan y se roban todo lo que puedan llevarse, sino que se llevan ya ahora la vida. O sea, se llevaron la vida del señor Antonio. Y de una forma infame, él trató de proteger a su familia y termina con un infarto. Ingresaron por el parque, brincaron 5 hombres contra 4 personas que vivían en la casa. De golpe, le dieron con cachazo, los amarraron con cable, por el amor de Dios, ni siquiera tienen cuerdas, sino que ahora usan cables. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Queremos sigamos en esto, sigamos protegiéndonos, sigámonos encerrando y después, bueno, mira, cada quien agarra un avión y se va. Los delincuentes robaron 2 vehículos de la casa, así como documentos personales de los habitantes de la misma. Los vecinos denunciaron que llamaron de forma reiterada a Polisucre para alertarlos de la situación y solicitarles apoyo, pero las unidades llegaron a la vivienda cuando ya el señor Vallenilla se encontraba sin signos vitales y los antisociales se habían dado a la fuga. En otro hecho, un grupo de antisociales también ingresó de manera violenta y para robar a un edificio de la zona, el Paramaconi, en horas de la madrugada. Ingresaron al estacionamiento luego de violentar la puerta de la entrada y robaron los cauchos de varios vehículos de los vecinos que allí habitan. Cristal Chopite, Televen. 5 fallecidos y 6 detenidos dejó una situación de rehenes en la Cota 905 en Caracas. Un policía nacional bolivariano resultó herido por las esquirlas de una granada.
El oficial de apellido Barajas fue retirado por sus compañeros durante un intercambio de disparos con varios criminales de la zona, quienes al intentar escapar se metieron en una vivienda donde había varios niños. Los antisociales portaban armas largas y se maneja que estos pertenecen a la banda El Coqui. 3 presuntos antisociales fueron ultimados en horas de la tarde en la Florida, en Caracas, mientras se enfrentaban a efectivos del 6CPC. El intercambio de disparos comenzó cuando agentes policiales descubrieron a los hombres robando a una distribuidora de medicamentos. Los hombres, quienes no portaban documentos de identidad, fueron heridos y trasladados al Hospital Vargas, donde murieron poco tiempo después. Nos vamos a la pausa. Así es, amigo, al regreso, Carlos Fernández va a entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, nos acompaña. Julio, bienvenido, ¿no? Momentos difíciles vive la República, difícil circunstancia que surge con las jornadas de protesta consecutivas, con un saldo de verdad muy lamentable que lo hemos conversado de manera recurrente y lo hemos citado acá. Y aparte de ello, bueno, surge una propuesta constituyente de parte del gobierno. Ayer el motivo fundamental de la jornada fue, bueno, sencillamente ratificar el rechazo a esa alternativa que abre el gobierno de Maduro. ¿Cómo están viendo las cosas desde el lado opositor? Mira, el problema de Venezuela, Carlos, no es de gobierno y oposición. Eso hay que tenerlo claro. El problema de Venezuela es el pueblo venezolano entero, completo, contra un grupito que tiene secuestrado el poder en Venezuela. Esto no es un problema donde el país está viendo a 2 equipos, el Caracas y el Magallanes, disputándose el poder. No se trata de eso. Se trata de todo el pueblo venezolano que está verdaderamente harto de la violencia, harto del hambre, harto del costo de la vida, harto de la falta de democracia y libertad, y que no se cala un gobierno que hace lo que le da la gana con el país. Y que además de todo ha venido continuando paso tras paso, violando la Constitución y dando un golpe de Estado, desconociendo el Parlamento, desconociendo las elecciones que corresponden, desconociendo la necesidad de tener una reforma económica y social profunda, y lo que hace es simplemente aprovecharse del poder para robar y para mantenerse en el poder. Por eso el pueblo venezolano ha salido a las calles con toda la fuerza, todos los días. Hoy cumplimos más de 35 días de protestas en las calles y la gente va a seguir en las calles protestando por su derecho a tener un país donde se cumpla la Constitución, se cumplan las leyes, tengamos una economía que produzca sin cola, sin costo de la vida, con empleo, sin que la gente se tenga que ir del país, y que además, lo más importante, podamos poner en el futuro de cada venezolano a través del voto la decisión de qué país quiere. Ahora fíjate, hay una serie de variables que surgen, ¿no?, alrededor del tema. Está el de la represión, ¿no?, ampliamente discutido y debatido, no solamente en la instancia nacional, sino en la internacional, y pronunciamientos muy claros y definidos en ese sentido. Pero hay un elemento importante, el enjuiciamiento militar. Eso ha provocado una reacción también local y también internacional de diferentes ONG y también algunos organismos multilaterales, porque al llevar los civiles a la jurisdicción civil, militar, tiene otra connotación. Totalmente. Además que debo decir algo, para mí no hay una muestra de mayor debilidad que un gobierno que lo único que utiliza es la represión y la fuerza bruta. Este es un gobierno que hoy está sostenido por la represión y la fuerza bruta, por la muerte de jóvenes a manos de lo que significa la represión. Este es un gobierno que no le importa ni el dolor, ni la muerte, ni la violencia de la gente, ni le importa dar soluciones a esa realidad, sino estar en el poder. Y en ese sentido, Carlos, tú lo que señalas es muy importante, porque me permite a mí hacer de nuevo un llamado a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada venezolana no puede permitir que en un momento como este se utilicen los tribunales militares para hacer la punta de lanza de la represión y de la persecución política. Si nosotros vemos en los distintos estados, por ejemplo en el estado Carabobo, más de 700 jóvenes presos en tribunales militares, igual en el Zulia, igual en distintos estados del país. Yo quiero decirle a la Fuerza Armada, al general Padrino López, usted es la cabeza de la jurisdicción militar y usted sabe, general Padrino López,
que la jurisdicción militar es solo para militares. La Constitución es clara. La jurisdicción militar, los tribunales militares son solo para militares, incluso, Carlos, solo para militares activos, ni siquiera retirados, y solo para delitos militares. De manera que llevar a civiles, a jóvenes que están protestando, a la jurisdicción militar es violar los derechos humanos. Cuando argumentan derecho a la rebelión, ataque al centinela, caracterización o tipología terrorista, es un poco el argumento que se esgrime para llevarlos a la jurisdicción militar. En ninguna parte del mundo nadie va a aceptar ese argumento. Ayer mismo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía algo que tiene que retumbar en la cabeza de la jerarquía militar, que el signo más claro de dictadura en América Latina ha sido llevar a los civiles que protestan legítimamente, porque tenemos derecho a protestar, porque se está violando la Constitución, llevarlos a la jurisdicción militar. Y sepan, quiero decirle esto muy claro a la jerarquía militar, los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Hoy, mañana o pasado mañana, alguien va a tener que responder por esas violaciones a los derechos humanos. ¿Tú crees que eso lo han evaluado? Bueno, tienen que evaluarlo, porque este es un momento en el cual nuestra Fuerza Armada tiene que ser parte de la solución democrática del país y que no se dejen manipular ni usar como un órgano de represión contra los jóvenes en Venezuela. Eso está en contra de la Constitución. Hoy, mañana o pasado mañana, alguien tendrá que rendir cuentas de por qué se está utilizando la jurisdicción militar, que tiene que ser sagrada, solo para militares activos y para delitos militares, para llevar jóvenes que están protestando por querer un país mejor. Ahora, aquí no hay terrorismo, aquí no hay rebelión, aquí no hay ataque al centinela, aquí hay un país que tiene el derecho de luchar por un país mejor. Y eso es lo que está sucediendo en las calles de Venezuela y lo tienen que ver con claridad nuestra Fuerza Armada y ser parte de la solución y no ser un instrumento de represión. Ahora, en términos generales, algunos analistas ya lo expresan de manera abierta y pública, el gobierno se apoya y se afinca, al parecer, mucho en el factor militar. La cúpula militar, digamos, la jerarquía militar, se compromete políticamente con el gobierno. Ayer mismo, en un acto en Fuerte Tiuna, pues se hablaba hasta de una constituyente militar. ¿Qué significa que esa cúpula pues se comprometa políticamente con el gobierno? Bueno, lo primero, Carlos, es que yo llamo una reflexión a la Fuerza Armada. Este gobierno... Lo importante, y perdona, Julio, es saber la razón por qué. Mira, la razón tiene que estar equivocada, porque ellos tienen que ver que un gobierno que no tiene ningún apoyo internacional, un gobierno que afuera está más bien arrinconado y todo el mundo dice Venezuela ya no es democrática. Un país adentro, donde Venezuela, el gobierno no tiene apoyo ni siquiera del 10% de la población, donde el país entero pide cambio, pide constitución, pide democracia. No entiendo por qué la Fuerza Armada se va a anotar y va a amarrar su destino como institución a un gobierno que está totalmente deslegitimado, sin autoridad, sin liderazgo, sin ningún tipo de gobernabilidad. La Fuerza Armada, la Constitución es muy clara, le pertenece a todos los venezolanos, no tiene color político y no puede estar en ningún momento representando una parcialidad política. La Fuerza Armada en este momento tiene que estar de parte del pueblo venezolano. Y mi llamado a la familia militar, ustedes saben, hijos de militares, esposas de militares, el sufrimiento que está viviendo Venezuela, y es fundamental que podamos darle una solución en paz al país. Esa solución en paz no es con bombas en las calles, no es reprimiendo, no es llevando a los jóvenes a los tribunales militares. Esa solución de paz es el voto, es la expresión libre para que podamos escoger un país unido, fuerte, que produzca, que tenga futuro, que la gente venga a Venezuela y no que la gente se vaya a Venezuela. Esa es la solución en la cual una Fuerza Armada democrática tiene que ayudar al pueblo venezolano, no a la oposición, al pueblo venezolano a lograr que la Constitución reine en Venezuela. Una pregunta antes de irnos al corte comercial. ¿Compartes el criterio que ha dicho y expresado públicamente Enrique Capriles de que hay militares detenidos? Eso lo ha negado el gobierno y algunos voceros del partido del gobierno, y que hay militares con la intención de retirarse porque están descontentos y no quieren seguir dentro de la estructura. Totalmente. Lo que ha dicho Enrique es absolutamente cierto.
y la fuerza con que el gobierno ha negado que hay militares jóvenes detenidos y que hay jóvenes que se quieren ir de la Fuerza Armada es parte de la crisis que está viviendo la Fuerza Armada y sobre la cual el pueblo venezolano tiene que exigirle una respuesta democrática a la institución y no que sean los guardaespaldas de Nicolás Maduro. Bueno, hacemos una pausa, Julio. Vamos a retornar enseguida, amigos televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Retornaremos para seguir conversando con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos conversando con Julio Borges. Julio, tú recién has estado en contacto con factores internacionales, con la OEA, con embajadores del Caribe de la OEA, te reuniste con el vicepresidente de los Estados Unidos, también con el asesor en seguridad. ¿Qué conclusiones sacas de esos contactos? Mira, ayer Maduro decía en una intervención que tú venías ya con el edicto imperial en la mano, ¿no? Dentro de las cosas que se mencionan. Yo creo que hay que tomarse en serio cómo el mundo está viendo en Venezuela. Hay una preocupación. ¿Qué te dijeron ellos? Hay una preocupación enorme, brutal, por el salvajismo como se está tratando al pueblo venezolano. Es una violencia permanente del gobierno contra el pueblo. Una violencia que no es solamente la represión que vemos, no es solamente el hecho de que se reprima a los jóvenes, a los ancianos, que lo que quieren es votar. Aquí lo que se está pidiendo es votar, lo que se está pidiendo es derechos humanos, democracia. Pero es también la violencia de un país donde someten al venezolano a horas de cola, a hambre, a una inflación que es la más alta del mundo, la inflación que está destruyendo el salario de los venezolanos, donde la violencia te lleva a que no hay medicina por la corrupción que hay en el país. Entonces, ya el problema de Venezuela, Carlos, ya no es un problema de los venezolanos, es un problema de toda la región, porque los venezolanos lamentablemente se están escapando de esta realidad. Colombia tiene 500.000 de venezolanos. El 3% de la población de Panamá son venezolanos. República Dominicana está cambiando sus leyes para tratar de frenar a los venezolanos que van allá. Chile igual, los Estados Unidos. Es decir, ya Venezuela no es un problema dentro de Venezuela, ya es un problema de toda la región. Y no es solamente el problema de las migraciones, es el problema de un gobierno que está atado a corrupción. Es un gobierno que está prometiendo repartir armas que van a terminar en el mercado negro aquí y en toda América Latina. Por cierto, matando ayer hubo gente. una amenaza del diputado Carreño a través de un programa del canal estatal señalando que van a preparar militarmente hasta con tiro instintivo y formación y tal a los militantes del PSV. ¿Eso es para meter miedo o...? Yo no lo sé. ¿O son aspavientos? Yo no lo sé, pero eso es otro signo que nuestra Fuerza Armada tiene que tener claro. ¿Cómo puede permitir nuestra Fuerza Armada que salga Pedro Carreño a decir que los militantes del PSUV van a recibir entrenamiento militar? ¿Es que acaso la Fuerza Armada es una prolongación del PSUV? ¿Es que acaso la Fuerza Armada es un instrumento que el PSUV y el gobierno usa para reprimir con los tribunales militares, para imponer una constituyente que no es constituyente ni es electa, sino que va a ser electa a dedo, o para formar militarmente, o para proteger a los paramilitares colectivos? Esa es la discusión que tiene que tener la Fuerza Armada en este momento. ¿Cómo lograr que el país tenga real democracia y no ser utilizados como Fuerza Armada como un instrumento de represión y de apalancar a grupos paramilitares que hoy matan a un joven, pero mañana van a matar a un funcionario de la Fuerza Armada? Esos grupos hay que desarmarlos inmediatamente porque van contra la esencia de nuestra Fuerza Armada. El monopolio de las armas es de la Fuerza Armada, no es de grupos civiles, ni paramilitares, ni gente del PSUV, como está diciendo Pedro Carreño. Vamos a reinsertarnos. Pero esa misma es la preocupación internacional. Y hoy Venezuela está visto como un país que representa como una especie de enfermedad contagiosa al gobierno de Maduro, de violencia a la región, de corrupción a la región, de grupos paramilitares a la región. Hoy Venezuela, en todo el mundo, está visto como un país que está arrinconado frente a la necesidad de un cambio democrático. Entonces, ¿cuál es la vivencia? El tema del narcotráfico que lo han asomado autoridades de los Estados Unidos, el tema del apoyo al terrorismo internacional, al terrorismo islámico, ¿te lo plantearon estas personas cuando conversaste? Totalmente. Eso el vicepresidente de Estados Unidos y el consejero... No es cuento, no es leyenda, eso es una realidad instalada acá y es parte del cambio que tenemos que lograr en Venezuela. Ahora, ¿cómo se logra ese cambio? Ese cambio se logra con toda esa presión pro democracia que viene de afuera de Venezuela hacia adentro de Venezuela, que se tiene que unir con la fuerza de nuestro pueblo pidiendo democracia
y esa fuerza de afuera y esa fuerza de adentro en Venezuela, lograr presionar para que comencemos nosotros a romper la conciencia de personas que pueden hacer el cambio. Lo que ha sucedido con la fiscal, que el mundo entero se lo reconoce, lo que ha hecho Eustoquio Contreras, lo que ha hecho el hijo de Tarek William Saab, lo que han hecho familiares de militares, lo que ha hecho también la propia discusión que hay en la Fuerza Armada, es empujar para que se remueva, para que se sacuda, para que haya un terremoto en la conciencia de quienes tienen el poder y se den cuenta que esta Venezuela que tenemos hoy está destruyendo a la familia venezolana y que hay que abrir las puertas, no a otra cosa, no es a la violencia, no es al golpe de Estado, es a la paz del voto, a que cada venezolano decida. Por eso es que la propuesta de Maduro no tiene sentido. ¿Y eso va a pasar, crees tú? Ahí el propósito. Absolutamente, absolutamente. Yo estoy seguro que si nosotros pudiéramos sí, con porque libertad... una cosa, Julio, es que hay 35 días o más de movilizaciones permanentes, de jornadas de protesta, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Es un proceso que para muchos puede ser un proceso de agotamiento. En el gobierno dicen hasta que ellos se agoten y la oposición dice hasta que ellos se cansen. No hay fechas. No hay fechas. Lo importante es luchar, porque los países no se suicidan. Los países no se entregan. Aquí sabemos que tenemos que tener hoy una lucha de todos los días organizada para presionar por la democracia y el voto en Venezuela. La propuesta que ha hecho Maduro de poner una constituyente, quiero ser muy claro a quienes creen que eso es una opción. Eso no es una constituyente. Eso es destruir lo último que quedaba del legado de Hugo Chávez para quienes son partidarios de Hugo Chávez. Es una constituyente que no va a ser electa. Ellos van a decidir a dedo quién va por los empresarios, quién va por los sectores religiosos, ellos van a decidir quién va por los estudiantes. La gente no va a poder votar, va a ser un parapeto para simplemente permanecer en el poder. Nosotros frente a eso tenemos que decirlo, y ya lo dice el mundo entero. Hoy el presidente Santos de Colombia dijo que esa no es la solución. El mundo entero está diciendo no vamos a reconocer esa constituyente. Eso nació muerto, porque está hecho simplemente como una estafa para huir de lo que toca en este momento, que son las elecciones de gobernadores, que es el referéndum revocatorio, que son las elecciones de alcaldes. Eso es lo que se tiene que hacer para lograr un cambio total en la economía del país, en la parte social del país, y ellos entonces meten esta estafa pensando que la gente se lo va a comprar. Ahora, ¿tú crees que se logre consenso, por lo menos en los factores donde, o en el espacio público que el gobierno domina? Nadie ha ido. Ellos invitaron a los empresarios dijeron que no iban a ir. Invitaron a los trabajadores, dijeron que no van a ir. Invitaron a los grupos religiosos y fue una cantidad de gente allí que no representa a las iglesias importantes, ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a los judíos. Invitaron a los partidos políticos y nadie fue. De manera que eso al final nació muerto, porque nació con la mala intención de engañar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo no es bolsa. Nuestro pueblo sabe que eso es un engaño, sabe que no va a votar, sabe que está diseñado para que Maduro siga en el poder, y yo le hago un llamado con toda la seriedad a Nicolás Maduro para que entienda el drama venezolano. Él está a tiempo de buscar una solución grande, histórica, que incluya a todo el país, que sea una solución de la paz. Señor Nicolás Maduro, piense en el futuro del país, piense en su propio futuro como una persona que puede jugar un papel histórico y no simplemente parecer aferrado al poder. Este es un momento en el cual se pudiera construir una solución grande de producción, de progreso, de paz, de voto. Yo lo llamo a la conciencia, en nombre de tanta gente que está sufriendo en el país, que se van de Venezuela, que sufren, que están marchando. Ellos merecen también ser escuchados y escuchados para construir un país distinto a la Venezuela que tenemos. Ahora, ¿qué factor o qué factores pueden ser determinantes para que ocurriera un viraje? Un viraje, yo no sé si táctico o estratégico, según sea el caso, para que el gobierno pueda aceptar, por ejemplo, Julio, unas elecciones generales adelantadas. Bueno, ahí lo que falta es tener sensibilidad. Si la constituyente no progresa como tal y no logra sencillamente animar, que hasta ahora no parece, es lo que uno percibe en términos generales, o sea, ¿qué otro camino le queda al gobierno? ¿Aceptar esas elecciones generales adelantadas? A Nicolás Maduro lo que le toca en este momento, en mi opinión, es construir un gran acuerdo con garantías para quienes están en el gobierno, garantías para la Fuerza Armada, garantías para la oposición, claras, garantías claras, y permitir que el pueblo vote para escoger un nuevo gobierno en todas las instancias y que se pueda convivir en Venezuela con respeto, con garantía y con futuro. Cerrar la puerta a eso, que es la paz,
es abrir la puerta de la violencia. La violencia no está en nuestras manos solamente está el voto. La violencia está en quienes reprimen, en quienes impiden el voto, en quienes están todo el día destruyendo la libertad de expresión y los derechos humanos. Allí es donde está la violencia. Nosotros queremos la paz del voto, con las manos abiertas, la paz del voto. Bueno, Julio, muchas gracias, muy amable por todos tus comentarios y reflexiones, ¿no?, alrededor de tan delicado y tan sensible tema como es la crisis política, institucional, económica y social que vive nuestro país. Bueno, vamos con el segmento de arte y espectáculos. De inmediato, Débora Mericucci. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas. @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @DeboraMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con Jennifer López, quien dio a conocer un adelanto de su tema musical con gente de zona, titulado Ni tú ni yo. La cantante utilizó su cuenta en Instagram para compartir un video donde se le ve en un auto junto a una amiga, cantando y bailando el pegajoso tema, el cual formará parte de la próxima producción discográfica del artista, producida por su ex esposo Marc Anthony. La diva del Bronx dio a conocer hace poco en la celebración de los premios Billboard el primer sencillo promocional del álbum llamado Mírate. Por su parte también se encuentra promocionando su nuevo show World of Dance. Seguimos con Luis Fonsi, quien visitará a una niña con cáncer en Chile. Luego de hacerse viral en las redes el clip de la niña bailando desde su cama el popular tema Despacito, junto a 3 payasos en un hospital, ahora el boricua ha prometido ir a verla. Fonsi se comunicó con ella y según el diario Primera Hora le expresó: por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo para saludarte, enviarte un beso gigantesco y decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía, y esta es la primera llamada, el primer contacto, asegurándole además que iría a conocerla en su próxima visita a Chile. Recordemos que hace unos días Luis Fonsi recibió un premio especial en los premios Billboard a la música latina por su labor humanitaria con los niños del St. Jude Children. Y el cantante de música urbana Wisin no pudo contener las lágrimas al recordar a su hija en el programa Don Francisco Te Invita. Confesó que es un capítulo en su vida que jamás pensó pasar, que cuando le toca tan de cerca a nivel personal es un golpe bajo. Añadió que muchas cosas pasaron por su mente, que a veces pensaron que podía tener el control y que el dinero podía comprar todo, pero se dio cuenta que no es así. Luego reflexionó diciendo que es más importante aprovechar el tiempo con la gente que amas. Después de esta pérdida, ahora he entendido que necesitaba pasar más tiempo con mis hijos. Concluyó diciendo que lo ha sabido sobrellevar. Al finalizar, los aplausos del público lo hicieron reponerse. En otras informaciones les comentamos que el príncipe Harry y Meghan Markle asistieron a su primer evento público juntos. La pareja asistió a un evento en un club de polo para recolectar fondos a favor de las organizaciones infantiles que el monarca preside. En la misma compitió en una carrera contra su hermano, el príncipe William. Por su parte, los fotógrafos captaron a los enamorados abrazándose y besándose en el estacionamiento del lugar. Recordemos que el Palacio de Kensington confirmó la relación en noviembre del pasado 2016. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y del espectáculo. El pase es con los anclas del noticiero. Bien, muchas gracias por toda la información de arte y espectáculo. Ver una nueva jornada bastante movida por lo que se visualiza, pendientes de las emisiones del noticiero de Televen. Eso sí, que tengan un feliz día. Hasta mañana. Así es, hasta mañana amigos, cuídense.